Bien, en primera instancia quiero agradecer a ustedes y por ende también a sus universidades de que han aceptado poder participar en este proyecto. Eh, para ustedes va a ser realmente una actividad bastante provechosa, puesto que pocas veces uno puede formar parte del equipo de proyectistas en nuestro país, puesto que proyectos como la magnitud que tiene el de Oruro, son proyectos grandes. Entonces, se está trabajando ya desde hace 20 días, cuando fue adjudicada la licitación a una consultora de Cochabamba, y la consultora me invitó para que yo formara parte y trabaje el componente que en este caso sería el componente recreacional, y entre más o menos paréntesis, que es el componente turístico. La característica fundamental es que este tipo de proyectos, ¿cómo van a surgir? Entonces, nosotros como proyectistas tenemos que asumir lo que quiere, y en este caso será, ¿no?, lo que el cliente quiere, que es, nuestro cliente es la gobernación de Oruro. Ellos quieren un estudio de diseño técnico, diseño final, y ellos ponen el nombre: Complejo Patrimonial Cultural Oruro. Es decir, que este nombre vamos a ver si, es decir, en el proyecto se mantendrá el nombre como tal, pero se tiene que crear, en este caso, una marca para este producto, porque este va a ser un producto turístico recreacional. Hay que crear una marca. Se va a crear un logotipo y se va a crear el eslogan. Entonces, esto vamos a trabajar con la gente de marketing, porque ellos son los especialistas en elaborar, establecer y determinar las características de la marca. Pero el cliente ya le ha puesto el nombre desde un principio, y es Complejo Patrimonial Cultural Oruro. Ya, eso veremos cómo la marca ya va a surgir de acuerdo al desarrollo de las actividades que la consultora ha propuesto. Ahora vamos a ver sobre el proyecto. Es decir, aquí ya vamos un poquito a eh, teorizar, ¿no? Y la teoría establece que los programas y proyectos, los que han sido mis alumnos saben que programas y proyectos deben surgir de la planificación turística. Es decir, un plan de desarrollo turístico desencadena en programas y en proyectos. Esa es la lógica con la que se debe trabajar. Pero en nuestro país no trabajan bajo esa lógica. Por eso que en nuestro caso, estamos hablando del complejo para Oruro, no existe un plan de desarrollo turístico departamental de Oruro. No hay. Entonces, este proyecto está surgiendo de acuerdo a las necesidades. ¿Cómo surge
la idea del proyecto? Surge de la necesidad de este requerimiento, como un requerimiento, como una necesidad de reforzamiento de la imagen, es decir, en este caso, de la imagen que tiene Oruro dentro del contexto cultural. Esta imagen que tiene en el contexto nacional, ¿no? Es decir, qué características tiene Oruro a través y con el fin de poder fomentar, incentivar la afluencia de visitantes locales, nacionales y extranjeros. Esta necesidad resulta de una combinación entre la observación, es decir, que nuestros clientes, la gobernación, ellos han tenido que observar ese gran ámbito que sería el departamento de Oruro en general, ¿no? Han tenido que observar qué sucede o qué se realizó sobre el área. Luego, los presupuestos previstos. Es decir, la magnitud de un proyecto va a depender de cuánto de dinero tenga, en este caso va a ser nuestro cliente, la gobernación, para poder invertir en la ejecución de lo que se ha proyectado. Es decir, construir las obras civiles, el equipamiento, etcétera. Y lógicamente, esta necesidad también va a tomar en cuenta la experiencia de la situación, del momento de la situación. Entonces, uno de los componentes fundamentales, como vamos a ver en el recorrido de nuestro trayecto, decimos, ¿cómo se inicia un proyecto turístico, que en este caso es recreacional, cultural, turístico? Y los que van a ser mis alumnos en proyectos turísticos, tomen bien en nota también de todo esto. Porque si no me equivoco, por eso que no tengo una lista variada, y creo que son dos los que van a ser mis alumnos el próximo semestre de la UNICEN en la materia de preparación y evaluación de proyectos. Entonces, los que van a ser mis alumnos, una parte del proyecto va a ser el proyecto que deben elaborar, o por lo menos las líneas generales o el anteproyecto que van a elaborar para cursar la asignatura. Y ellos ya buscarán seguramente a sus compañeritos porque vamos a hacer grupo de trabajos. Entonces, hay uno de ustedes aquí que es el que va a tener la experiencia en la elaboración de proyectos. Entonces, va a ser el referente para que vayan coordinando en aulas, cuando trabajemos en aula, las características de la elaboración del proyecto. Y el otro de sus compañeritos será del otro grupo. Entonces, pero ustedes ya van a contar con la experiencia de haber trabajado en uno de los proyectos más grandes, proyectos culturales más grandes que va a tener Oruro. Entonces, ¿cómo iniciamos un proyecto desde el punto de vista de la realidad? Que en algunos casos hemos establecido, tienen algo que ver también y tiene que estar muy junto a la parte teórica, ¿no? Están en base a los términos de referencia. Es decir, que la gobernación o cualquier instancia gubernamental, para nuestro caso la gobernación, ha licitado este proyecto. Y a este proyecto se han presentado varias consultoras. Entonces, el momento en que la gobernación decide enfrentar y que requiere que se les elabore un proyecto a diseño final, ¿no? Tiene que elaborar los términos de referencia. Y esos términos de referencia significan qué quiero que me haga, cómo quiero que me elabore el proyecto, a qué nivel.
a nivel de perfil, a nivel de preinversión, a nivel de diseño final. Entonces, esos, esas características se elaboran en los términos de referencia, que son elaborados por el cliente. Para nuestro caso del proyecto, nuestro cliente es la gobernación de Oruro. En este caso, el proponente, los proponentes, han sido varios, ¿no? Y la consultora, que es la donde yo estoy, que se ha adjudicado el estudio, presentó su propuesta técnica. Es decir, aquí tenemos un escenario, que son los términos de referencia. Y aquí tenemos otro escenario, que es la propuesta técnica. Ahora, para elaborar esta propuesta técnica y adjudicarse el proyecto, lo que se ha hecho en la consultora ha sido una búsqueda de información inicialmente bibliográfica y física, es decir, libros físicos, libros digitales, sobre qué temas, características geográficas, culturales, ambientales, turísticas y otras del departamento de Oruro. Esta información, toda esta información, nos ha permitido poder elaborar la propuesta técnica. Una vez que ya se decide qué consultora se adjudica el proyecto, va nuestro cliente, que en este caso es la gobernación, una vez aprobada y aceptada la propuesta, el consultor tiene que iniciar la búsqueda de información precisa, pero no es buscar cualquier información, sino es una información que tiene que estar ligada, ¿ya?, a libros físicos o a libros virtuales. También pueden ser tesis de doctorado, tesis de maestría, de licenciatura, pero lo que sí tiene que ser investigaciones serias, porque cuando entramos al Internet encontramos un grandísimo sinnúmero de información y muchas de ellas puede no servir para nada. Para este tipo de estudios y de trabajo, lo que se hace es tener que buscar información precisa. Por eso decimos que el consultor tiene que iniciar la búsqueda de la información precisa, pero ¿de qué información precisa? De las actividades. De las actividades que se pretenden desarrollar. Es decir, que en este caso todo, pero todo. Y eso tienen ustedes que tener muy en cuenta, que todo va a estar subordinado, es decir, sometido, si quieren el término, si no conocen el término subordinado, sometido, ¿no?, a las actividades. Es decir, el elemento que va a direccionar todo el proyecto, y eso me ha costado mucho que entiendan, especialmente los ingenieros, ¿no?, de que todo tiene que estar subordinado a las actividades. Si voy a hacer una actividad, se va a proponer una actividad de una ciclovía, entonces primero tendré que poner qué características, por lo menos en 4 renglones, qué características va a tener esa guía, esa ciclovía. Y después ya vendrá recién ya el diseño arquitectónico de la ciclovía. Entonces, todo está subordinado a las actividades. A estas actividades que se pretenden desarrollar. Sobre las actividades que se pretenden desarrollar,
Han habido muchísimas reuniones con la gobernación y con el gobernador en Oruro y con sus técnicos, ¿no? Que querían, pónganle estito más, pónganle este otrito más, valdría la pena esto. Inclusive el gobernador, con su gente, con sus técnicos, han tenido que viajar a La Paz para ver, han estado aquí en Cochabamba, para ver tipo de parques recreacionales, ¿no? Así que tipo de actividades recreacionales se van a poder desarrollar. Pero nosotros tenemos que encajar de tal manera de que este va a ser un centro, no sabemos el nombre que se le va a dar. Ellos han puesto, el cliente ha puesto el nombre de complejo. ¿Ya? Puede ser un centro también. Es un centro cultural. La esencia del proyecto es cultural. Eso significa que el primer elemento a tomar en cuenta es la cultura. Es decir, ¿qué características culturales tiene Oruro? Y ahí es cuando han empezado a trabajar la socióloga, la antropóloga, etcétera, sobre las características, y el historiador, sobre las características culturales que tiene Oruro y buscando realmente información muy precisa y muy veraz. Esta información, en base a las actividades que se van a desarrollar, son el insumo fundamental para desarrollar las demás etapas del proyecto. Es decir, las actividades, las actividades que se han establecido son las que van a dar origen a la infraestructura, al equipamiento, al tipo de servicios que se van a prestar dentro de esa actividad. Preguntas. Por mi parte, ninguna, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta? Alex ha llegado tarde. Mi parte ¿Preguntas? tampoco. Eh, Dígame. Según lo que entendí, no, doctor, entendí que va a ser un centro cultural y que tenemos que poner las características de cada paso que avancemos. Ya. Mari, Eli. Doctor, le dije que ninguna por el momento. Perfecto. Nicole, ¿qué me decía? No, está todo entendido, doctor. Ya. Entonces, ustedes van a saber de que las actividades son las que van a determinar el tipo de infraestructura, servicios principales, servicios complementarios, etcétera, que va a tener en este caso el centro o el complejo, como llama el cliente, ¿no? Habiendo sido identificadas las actividades, porque hemos identificado las actividades, estas van a ser recreativas turísticas, luego hay actividades deportivas y hay actividades culturales. Entonces, en ese momento se debe proceder al acopio de información precisa que servirá de insumo para la justificación y desarrollo de cada uno de los componentes del proyecto. Nosotros ya tenemos una buena base. Les voy a mostrar inclusive las características que tiene que va a tener la infraestructura. Entonces, con ustedes vamos a empezar a trabajar esta parte. Y eso le decía hace rato en la reunión a la antropóloga, qué información más va a necesitar ella y también al historiador, ¿no? Para que ustedes puedan empezar a buscar en información física, si quieren lo pueden hacer en información física, o si quieren pueden buscar información digital en el Google.
Yo les voy a pasar luego al grupo de WhatsApp, espero que esta la noche ya la gente de la consultora me pase su relación de requerimientos de información. Y decimos, pueden ser libros, pueden ser textos, pueden ser tesis, es decir, toda información que a nosotros nos sirva como elemento de justificación para la puesta de y la incorporación de dentro de las actividades, la infraestructura requerida y los servicios que van a necesitar. Este es el emplazamiento, es decir, la macrolocalización del proyecto es el departamento de Oruro, provincia Cercado y el municipio es Oruro. La microlocalización del proyecto se encuentra ubicado en zonas e inmediaciones del Teatro Internacional Oruro y del Campo Ferial. Esto está en el Distrito 4. Eso significa que todo lo que ven ustedes aquí con rojo es donde vamos a emplazar el proyecto. Tiene una extensión de 28 hectáreas. Por eso que decimos que es un proyecto grande. Es un proyecto grande. Aquí tenemos este color azul, es un teatro, es un coliseo. Es el Coliseo de Oruro. Y esta otra parte, es el campo ferial. Entonces, el cliente también nos ha pedido de que este es un coliseo cerrado que creo que tiene capacidad para 1.300, 1.800 personas, algo por ahí. Tenemos que darle también porque está casi muerto. Entonces, cuando hay que proyectar, que cuando ya se ejecute todo lo que se propone, hay que darle también a esta infraestructura que ya está hecha, ¿no? Hay que darle actividades para que justifique también esta inversión. Entonces, es un proyecto grande porque hay que emplazar en 28 hectáreas. Al principio, en la primera semana de reuniones, se había establecido y se pidió, la consultora pidió, de que solamente se deberían emplazar alrededor de 6 a 7, tal vez hasta 10 hectáreas, que sería esto. ¿Por qué? Porque ellos tienen un presupuesto, que en este caso le vamos a poner X, un presupuesto para la ejecución de las obras como gobernación. Entonces después ellos dijeron, no, nosotros queremos el emplazamiento en las 28 hectáreas. Entonces se ha tenido que aumentar la magnitud del proyecto a casi todo el emplazamiento de las 28 hectáreas. Y ellos han dicho, bueno, vamos a aumentar nuestro presupuesto para construir y poner en marcha un nuevo presupuesto que algo más aumentó. Pero, entonces, está bien difícil la situación desde el punto de vista de la inversión que va a tener el complejo. Es grande. El personal requerido para el proyecto, el número y calificación del personal que prestará sus servicios dependerá fundamentalmente del monto e importancia de las futuras inversiones. Eso nos dice la teoría. Es decir, cuanto más quiero invertir en la ejecución de obras, lógicamente que los proyectistas van a ser en mayor número, ¿no? Si son pocas las inversiones, no necesitaré mucho personal técnico dentro de la consultora. La especialidad de los integrantes está en función al tipo de proyecto y procedencia de los técnicos. Es decir, los técnicos tienen que tener una solvente formación, ¿no?, en el ámbito que les corresponde trabajar. Por ejemplo, los ingenieros civiles tienen que conocer lo que son las infraestructuras,
en este caso las losas, los vaciados, etc. Los arquitectos tendrán que conocer también la parte de la arquitectura paisajística y de la arquitectura turística, porque no cualquier arquitecto puede ir a querer, o la consultora contrataría a cualquier arquitecto que no tenga la experiencia en elaborar diseños de infraestructura para esta característica. Por eso decimos que el está constituido por expertos en la rama, ya que sus propuestas implican desencadenar hacia una serie de acciones una serie de acciones. Y estas acciones van a ser la infraestructura. Primero van a ser los servicios, la infraestructura, el equipamiento. Hay que manejar la parte ambiental, hay que manejar la parte turística, hay que manejar la parte cultural, porque este es un proyecto eminentemente cultural. Entonces hay que darle un carácter, hay que darle una lógica, que llamamos, de un proyecto cultural, pero que reúna las exigencias que pide el cliente. El cliente quiere actividades recreativas, el cliente quiere actividades deportivas, pero que se mantenga la esencia de las raíces culturales, en este caso de Oruro. De esta manera, el cliente quiere, como les decía, que exista un componente cultural en el todo del proyecto, un componente recreativo turístico y un componente deportivo. Por favor, si es que se me corta el Zoom, terminará en 10 minutos, se van a volver, por favor, a conectar. Les voy a volver a mandar enlace porque ahora estoy con Zoom. No he comprado Zoom porque como no ya no hay clases por virtuales y así mi virtualidad voy a empezar el próximo mes con los posgrados, entonces así compro el de tiempo indefinido. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Entonces, esto es lo que quiere el cliente, la gobernación. El proyecto toma en cuenta la parte cultural, recreativa y la parte deportiva. Ya hemos visto esto, el estado. Entonces, como hemos dicho que este es un proyecto eminentemente cultural, ¿no? Tiene que surgir una idea, una lógica, ¿no?, que permita reunir y preguntarnos qué características culturales tiene Oruro. Y seguramente que nos va a saltar al momento la característica del carnaval, porque está considerado entre los mejores carnavales del planeta, ¿no? Entonces tiene una representación muy importante para los orureños el carnaval, fundamental. Y además inclusive la UNESCO ha declarado como patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, cuando se empezó a hacer el trabajo de las características culturales, había que darle un significado. Y ese significado era la lógica. Y la lógica ha desencadenado, después del trabajo que hacen los antropólogos, etcétera, en la chacana. La chacana o la cruz andina. Desde el pensamiento andino, la chacana es la representación de un concepto que tiene múltiples niveles de complejidad, de acuerdo a su uso. La chacana o chaca anán significa el puente a lo alto. Es la denominación de la constelación de la Cruz del Sur y constituye la síntesis de la cosmovisión andina. Asimismo, es un concepto astronómico ligado a las estaciones del año y también al calendario agrícola. Entonces, este es el primer componente cultural que dentro de él
El primer elemento que tenemos que hacer va a ser un rescate en toda la propuesta del proyecto, un rescate cultural hay que hacer un rescate cultural de la chacana. Y paralelamente, es lo que nosotros llamamos en sociología, llamamos el sincretismo, que el sincretismo es la combinación, la mezcla de los valores culturales propios con los foráneos, es decir, con los traídos de otras culturas. Y ese sincretismo nosotros en Bolivia y en toda la América, ¿no? En toda la América, especialmente la América latina, la que habla en el español, ¿no? Ese sincretismo nosotros lo hemos visto muy plasmado desde el momento en que llegan los españoles a la América. Porque los españoles cuando llegan a la América traen su cultura, sus tradiciones, su gastronomía, su régimen, su sistema político, su sistema jurídico. Es decir, es como si trajeran un equipaje en la espalda que son las características culturales. Y los españoles traen eso acá. Entonces se mezcla con esas características propias, con ese pensamiento de los pueblos andinos, se mezcla la cultura andina con la cultura que traen los españoles. Y ese es el famoso sincretismo. En base a ese sincretismo es justamente cuando vemos la aparición de la Virgen del Socavón. Desde el punto de vista eminentemente y del pensamiento andino, reconocen de que viene una ñusta, ¿no? Viene una ñusta, llega una ñusta, y que es la que va a proteger a Oruro, la ñusta, para, en este caso, el sincretismo católico, es la Virgen del Socavón la que va a proteger a Oruro. Y esta es una leyenda, ¿no? Estamos trabajando, estamos haciendo el rescate cultural. Entonces, es la Virgen del Socavón. Para algunos será la ñusta, para otros será la Virgen del Socavón. Y según la leyenda, cuenta de que hay 4 plagas. Las 4 plagas que están queriendo ingresar a Oruro. Una de las plagas son las hormigas, para destruir a la población, dice la leyenda. La otra plaga es de los lagartos. La otra es del sapo. Y otra es de las víboras. Entonces, según cuenta la leyenda, dicen, bueno, los que se apoyan más hacia la ñusta, de que la ñusta es la que levanta su vara, su cosa, y arroja los rayos, y las hormigas se vuelven arena. Y ahí están los arenales de Oruro. Luego también hace de que el sapo se convierta en piedra. Y hay una piedra gigante que tiene una forma de sapo a la entrada de Oruro. Luego también la serpiente. Petrifica la serpiente y aparece la serpiente. Y luego también lo mismo ocurre con el lagarto. Para el ideario, en este caso católico, es la Virgen, dice la leyenda, es la Virgen quien logra petrificar a estas 4 plagas para que no hagan daño a la población de Oruro. Entonces, lo que se ha hecho en el proyecto es rescatar
estos elementos que son eminentemente culturales y sobre estos elementos culturales, sobre estos se va a trabajar toda la infraestructura que se está haciendo. Se está diseñando, estamos en ese momento, estamos en diseño. Los arquitectos están trabajando, los ingenieros civiles están trabajando, todos están trabajando. Pero bajo esta lógica es fundamental. Es decir, la chacana y las 4 plagas. Preguntas, porque ya se va a cortar esto. Preguntas. Ninguna, Por mi doctor. parte, sin preguntas. Ya. Mari, Eli, Ninguna, doctor. Todo claro. ¿está claro? Sí. Nicole, Todo claro. ya. Entonces, ¿han visto cuán importante es delimitar y buscar ese acervo, esas características culturales para que en base a ese elemento, ¿no? En base a todo este elemento, en base a todo este elemento va a girar el proyecto. La infraestructura, los servicios, todo va a estar relacionado